Bueno, hermanos, si habéis prestado a la atención a la palabra que hemos leído en el Evangelio de Mateo, os habréis dado cuenta que son palabras del Señor directamente, que además están insertas en lo que se llama el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte alguien lo ha calificado como si fuera la constitución del reino de los cielos, ¿no? Es decir, es la enseñanza básica, la doctrina básica que el Señor nos dio para los que queremos seguirle y queremos hacerle nuestro rey. Y hoy, como antes he dicho, es curioso porque hoy es el famoso Domingo de, ¿quién se acuerda? Domingo de Ramos. ¿Eh? Y bueno, ¿y qué celebramos hoy? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? La entrada de Jesucristo en Jerusalén. Bien. Y sobre todo es bueno que lo tengamos claro porque como además nos están quitando casi todas las fiestas que huelen a cristiano, pues no me extrañaría que nos intenten quitar también la Semana Santa y que la llamen de otra manera. Pero bueno, eso es al margen. Aunque es curioso, pero tiene algo que ver con lo que hoy quiero hablar. El famoso Domingo de Ramos, en que el Señor entra en Jerusalén. ¿Y qué significa que entra en Jerusalén? Y de la manera que entra en Jerusalén. Esto ya no sé si a lo mejor lo tenéis más claro o no lo tenéis claro. ¿Qué me diríais algunos? ¿Sabéis por qué entra en Jerusalén y de la manera que entra? ¿Y por qué tiene importancia que entre de esa manera además en Jerusalén y no, pues qué sé yo, donde él mismo se crió, allí en Nazaret, en Capernaum o en algún otro sitio? ¿Quién me dice alguna cosa? Qué calladitos y qué buenos estáis todos. Porque tiene un significado especial. En Jerusalén, en la época antigua, esto, si no recuerdo mal, lo podéis leer en la palabra, lo inicia David entrando a Jerusalén sentado en un burro y entra como rey. Entonces, está anticipando lo que luego haría el Señor, es decir, por eso los fariseos mandan callar a la gente. Oye, no hagáis esto, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Le estáis reconociendo como rey. Y además, el que sea en un burro tiene también un significado en la cultura hebrea. Bueno, podríamos sacar muchas cosas de ahí, pero básicamente el caballo representaba más bien la fuerza, la de la guerra y la acción y esto, y el burro representaba la paz. Por eso el anuncio profético es: he aquí tu rey viene a ti manso sobre un asno, enseñar de paz, no de guerra. Entonces, el día de hoy realmente tiene un significado muy especial que a veces no lo pensamos. Porque yo podría hacer una pregunta, aunque no es este el tema, pero bueno, la lanzo ahí para que lo meditéis. Se supone que los judíos que le tiraban las palmas y lo alababan y lo reconocían como rey, bueno, lo reconocieron como rey.
pasa entonces? ¿Por qué no es el rey de los judíos? ¿Por qué no completaron la faena, como se podría decir en español? ¿Qué ha pasado ahí? Primero lo reconocen y después resulta que unos cuantos días después, crucifícalo, crucifícalo. ¿Cómo somos los seres humanos? Pero claro, esto señala cosas. Y aquí ya empezamos a entrar en lo que yo quiero entrar hoy. El texto que hemos leído empieza diciendo, por eso he querido, porque en realidad quería coger el párrafo que decía Jesús y la ley. Pero al leer todo el contexto me he dado cuenta que es importante que justo antes de Jesús y la ley está el párrafo la luz del mundo. Y el Señor les dice, vuelvo a decir, son palabras del propio Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, definitiva. El Señor dice, no tiene ningún sentido encender una luz para luego taparla. Porque que tú enciendas una luz se supone que es para alumbrar. Pero si la enciendes y luego vas y la tapas, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No te parece una locura? Y esto es importante, hermanos, porque yo recordaba y en lo que quiero entrar hoy creo que es un aspecto importante. Y estamos viendo cómo desde que nace el cristianismo, y es muy curioso, además, sería interesante, lo que pasa que habría que profundizar en muchas cosas. Cuando nace la iglesia nace, se desarrolla, al principio con todos sus defectos y todo, se desarrolla rápidamente y grandemente, siendo perseguida, siendo... Pero, ¿qué nos dice, por ejemplo, el libro de los Hechos? ¿Cómo nace la iglesia? De una forma sencilla. Pensad además que en aquella época no había internet. Las comunicaciones para tú mandar un mensaje de un sitio a otro a veces tardaban meses y en algunos casos puede que años. Y no había los medios que hay hoy. Y sin embargo, se empieza a extender. Los primeros cristianos, nos dice el libro de los Hechos, que vivían de una forma sencilla, humilde. Nos dice además que nadie decía ser suyo lo que poseía y compartían con los demás. Y dice que el Señor multiplicaba cada día y cada día añadía los que habían de ser salvos. Hubo una gran bendición sobre aquello. Pero pasa el tiempo y ¿qué pasa? Que incluso no mucho, porque vuelvo a decir, la iglesia aún en aquella época no era perfecta del todo. De hecho, están las epístolas con las correcciones que los apóstoles van mandando a las iglesias diciendo pasa esto otro, tenéis que corregir esto, tenéis que corregir aquello. Porque ya casi desde el primer momento en que nace la iglesia empieza
a dejar cosas o no dejar cosas. Y en esto fundamentalmente es en lo que quiero entrar. Una vez le oí decir a Billy Graham, creo que fue Billy Graham, que dijo, el mundo todavía no ha visto lo que es la verdadera doctrina y el verdadero reino de Dios en ningún sitio. Porque en ningún sitio se ha puesto en práctica todo el consejo de Dios. A veces se han puesto unas cosas, en otras se han puesto otras. Pero toda la doctrina de Cristo, el domingo pasado, ¿os acordáis que os hablaba de cómo ya en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva, creced, multiplicaos, fructificad, henchid la tierra y sojuzgarla y gobernarla. Y os acordáis que decíamos, básicamente, lo que les está diciendo es que hagan una civilización, que se reproduzcan y que se organicen para sojuzgar es gobernar. Evidentemente tendrían que poner reglas, etc. Claro, Adán y Eva fallan en esto. Dios le da en el monte Sinaí a Moisés, le da unos estatutos, unas leyes, y hace un pacto con ese pueblo. Y le dice, mira, vamos a hacer un acuerdo. Si tú cumples esto que yo te doy, yo voy a estar contigo, te voy a guardar, te voy a bendecir. Lo curioso, como pasó también con el Domingo de Ramos, como hemos dicho, el pueblo dice, porque el pueblo podía haber dicho, no, no nos interesa. Vale, nos interesa, lo hacemos. Bueno, la cosa sigue y todos sabemos cómo termina la cosa, ¿no? Que nunca terminaron de cumplir lo que Dios les mandaba. Pero Dios, aún a pesar de todo esto, ¿Dios sabía o no sabía lo que iba a pasar? Dios lo sabe todo. Entonces Dios sabía que le iban a fallar. Y podemos llegar a nuestros días. Y en nuestros días, ¿qué pasa? Que nosotros incluso vamos para no, aunque podríamos entrar en un montón de... Pero nosotros, los que nos llamamos mismos evangélicos, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué le estamos dando al mundo? Sinceramente, hagamos un examen de conciencia. ¿Qué le estamos mostrando al mundo? A veces, y sé que tienen razón, aunque para mí no es excusa, pero no quiero entrar, pero lo digo de refilón. Mucha gente me dice, bueno, yo es que sí, a lo mejor en Dios creería, pero en la iglesia me he llevado tantos desengaños. Y me han tratado de esta manera y de esta otra. Bueno, tienes razón en parte. Lo que pasa es que para mí no es excusa porque si tú reconoces algo que está mal, es como cuando se dice de los católicos, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Vale, lo acepto.
Tú estás reconociendo que el cura está obrando mal, pero ¿tú qué haces? Porque si lo que estás es utilizando al cura para ponerlo de excusa, para decir si el cura no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Lo que me estás poniendo es una excusa barata, porque yo te diría, ¿por qué lo tienes que hacer? Porque si tú reconoces que esto es injusto y tú te reconoces como justo, hazlo justo. Si no es una excusa barata, como este hace el mal, yo voy a hacer el mal. ¿De qué me vas? Si tú juzgas a otro, como dice la palabra, en lo que juzgas a los demás te condenas a ti mismo. Porque si tú reconoces algo que está mal y vas y haces lo mismo, ¿qué derecho tienes tú ni siquiera a juzgar a los demás? Empieza por ti mismo, haz tú lo justo y entonces podrás decirle a los demás, oye, mira, esto no está bien. Pero claro, somos muy dados a juzgar y, y no mirarnos a nosotros mismos. Pero con Dios este tipo de cosas no funcionan. El problema, hermanos, fundamental, y ya entro en el meollo de la cuestión, dándole vueltas y orando al Señor, y ahora entramos en el texto de Jesús y la ley, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no solo la ley, sino lo que los profetas han dicho. No, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Primera cosa importante. El Señor no va a derogar ninguna de las leyes que se establecieron en el monte Sinaí. Viene a cumplir. Porque muchas de las cosas, sobre todo como se nos dice en el Nuevo Testamento, del antiguo pacto, como es toda la ley que se refiere a los sacrificios, a toda esta historia, no rigen sobre nosotros, pero ¿por qué no rigen? Porque se han cumplido en Jesús. Yo no necesito, por ejemplo, ir a sacrificar un cordero para pagar por mis pecados, porque el perfecto cordero que ha pagado perfectamente por todos mis pecados es Jesucristo. Esto lo quiero dejar claro porque es importante. Pero claro, hay quien piensa que, bueno, como ya me acuerdo cómo era Dietrich Bonhoeffer, José, el que hablaba de la gracia barata. La gracia barata, que es un libro que escribió este hombre, lo que venía a decir es que como ya no estamos bajo la ley, sino que Cristo ha venido y estamos bajo la gracia, pues poco más o menos que yo puedo hacer lo que me dé la gana y bueno, Cristo ya me perdona, ¿no? Estos los que decía Alberto Araujo que se condenan por la misericordia de Dios, porque ellos dicen, bueno, como Dios es tan misericordioso, no sé, se ve que piensan que misericordioso significa ser tonto. Pues ya me perdonará. Y entonces hacen lo que quieren y claro, luego se van a llevar la sorpresa del año. Entonces el Señor dice, no he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, hay una parte de la ley que no nos afecta porque sencillamente ya se ha cumplido. Pero hay otra parte de la ley que está vigente, los 10 mandamientos, por ejemplo. El no matarás, el no cometerás adulterio, el
no fornicarás, el honrará a tu padre y a tu madre, etcétera, ¿eso qué pasa? ¿Que ya no está en vigor? ¿O sí está en vigor? Porque claro, si yo digo, bueno, como ya no está todo derogado y yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero claro, hermanos, ¿qué pasa? El problema es que según yo enfoque esto va a traer consecuencias. ¿Por qué? Bueno, pues igual que las trajo en épocas pasadas, cuando nace la iglesia, primer punto que podríamos ver. Jesús, primeramente, como nos dice él mismo, ¿a quién viene? ¿A quién es enviado? Al pueblo judío, o más bien a Israel, para ser más exacto. Ahora, ¿qué se encuentra? Que Israel le rechaza. Después nace la iglesia. Vale, ya tenemos a la iglesia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el mensaje de Jesús a la Odisea, la última iglesia de Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. Si está a la puerta es que no está dentro. Eso quiere decir que hay una iglesia que se supone que es de Cristo, que cree en Cristo, que sigue a Cristo, y resulta que ha cogido a Cristo y lo ha puesto fuera, a la puerta. El pobre allí llamando. Claro, ¿por qué? ¿Qué nos dice el mismo mensaje a la Odisea? Eres tibio. Ahora, menudo concepto tenía la Odisea de sí misma. Yo soy rica, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido de todo. ¿Y qué concepto tiene Dios de esa iglesia? Dice, tú te ves así, ¿verdad? Pero ni siquiera me has preguntado cómo te veo yo. Y yo te veo como una desventurada, pobre, una desgraciada. Es fuerte, pero a veces Dios tiene que hablarnos claro, hermano. Ahora ya no se dice, en mi época mi madre me lo repetía mucho. Quien bien te quiere, te hará llorar. Porque el que se preocupa por ti de verdad, cuando llegue el momento, te dirá las verdades a la cara porque lo que no quiere es que tú te pierdas y vayas por un camino que no es. Y Dios, con mucho amor, con mucho respeto, pero cuando te tiene que decir las verdades del barquero, como hacía con los de su época cuando él pisó esta tierra, pues si le tenía que cantar las verdades, se las cantaba. Lo que pasa es que él lo hacía con amor. Por ejemplo, ¿qué le dice a la mujer que fue cogida en adulterio? Y aquí vemos la perfecta armonía que hay en Dios entre justicia, misericordia, que mucha gente se lía y se vuelve loco y ahora entraré un poco más en a dónde quiero llegar. Esta mujer ha sido cogida en el adulterio. Que esté libre de pecado, que tire la piedra. Nadie la tira. Y el Señor le dice, yo no te condeno tampoco. Y normalmente nos quedamos ahí. ¿Veis? El Señor es perdonador, el Señor no está con la vara de la justicia, el Señor... Bien, eso es verdad, pero eso es una parte de la verdad. Porque la última palabra que Jesús le dice a esa mujer, ¿cuál es? Ve y no peques más. Yo te perdono, yo no te condeno, pero ojito,
ve y no me peques más. Porque, hermanos, ocurre una cosa, y a ver si puedo entrar con la ayuda del Señor ya a donde quiero llegar. Hay una cosa contra lo que tenemos que luchar, y cada vez lo veo, yo por lo menos lo veo más patente, no sé si vosotros. ¿Por qué se cae en, por ejemplo, todas las religiones que hay, como he dicho antes, el cristianismo en su totalidad, en ningún sitio hasta ahora ha sido puesto en marcha? Eso ocurrirá, en todo caso, en el milenio, cuando el Señor pise esta tierra. Y entonces nos vamos a llevar más de una sorpresa. No quiero entrar en el tema, pero podéis leeros, hay varios textos, creo que hay 3 en Apocalipsis y uno en el Salmo 2, que habla de aquel que regirá con varas de hierro a las naciones. Y es muy curioso porque en todos los versículos que se utiliza un regirá con vara de hierro se refiere siempre al gobierno de las naciones. Y lo que da a entender, evidentemente, es que va a poner una ley estricta al Señor que hay que cumplir. Y claro, cuando nosotros tenemos el concepto humano, mundano, de que la justicia, que esto yo creo que es la raíz de muchas de las cosas que hoy vivimos, está poco menos que mal, porque nos parece estricto, crudo, nos parece... ¿Qué está pasando, por ejemplo, hoy no voy a decir con todos, pero con muchos niños? Cuando no saben ni siquiera en qué consiste la autoridad y os son criados de forma caprichosa, o el padre todavía a lo mejor es un padre violento que los maltrata y tal. Es decir, cuando no hay una justicia de verdad en las vidas, eso les afecta a las personas. Y a veces yo, si soy sincero, a veces digo, Señor, demasiado pocas cosas pasan para cómo está el mundo. Ahí noto tu misericordia, noto tu freno, porque si el Señor nos dejara sin poner frenos a que todo lo que cada uno lleva dentro pueda salir afuera, yo creo que aquí no quedaba, vamos, ni las ratas en el planeta. Pero, ¿qué pasa? Que en el fondo nos resistimos, y fijaos que en el fondo todo viene a lo mismo. No creemos realmente que todo el consejo de Dios sea válido para mi vida. Y a veces seleccionamos, por eso surgen tantas religiones y tantos grupos. Por ejemplo, dentro de los mismos evangélicos tenemos grupos para todos los de eso. ¿Por qué? Porque uno hace énfasis en una cosa, el otro hace énfasis en otra. Y vamos cogiendo de la palabra lo que me gusta. Y lo que no me gusta, lo arrincono. Pero claro, eso en el mejor de los casos, lo único que produce es una parcialidad. Pero todo viene de qué. Si yo digo esto no me cuadra o esto no me gusta, en lugar de decir, por ejemplo, Señor, no lo entiendo, o como decía Jesús en Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, yo quiero tu voluntad en mi vida. Claro, ¿qué ocurre? Pues vamos a lo actual. ¿Qué está pasando en la actualidad? Pues que incluso ya en las propias iglesias, por ejemplo, el divorcio no tiene importancia. Si, además, en una situación que es difícil y tal, pues yo creo que lo mejor es divorciarte.
al principio, porque mucha gente cree, cuando era difícil divorciarse, por ejemplo, lo pongo como ejemplo en general, bueno, yo ahora ya me puedo divorciar, me libro de esta cadena. Sí, de verdad. ¿Por dónde vamos hoy? Hoy ya vamos porque la gente ni se casa. Hay, tanto en hombres como en mujeres, hay quien se ha casado 3, 4, 5, 6 veces, todas las que ha podido, y curiosamente a lo mejor tiene un hijo de una relación, dos de otra, otro de tal. Los críos, tú imagínate crecer con, yo qué sé, si es una mujer, por ejemplo, primero tienen un padre, después le viene un hermano que no es de su propio padre, que tiene otro. Imagínate solamente a nivel de confusión lo que eso produce en la mente de los críos. ¿Qué estabilidad emocional y qué estabilidad en la vida sin unos patrones, sin unas reglas claras pueden tener esos críos? No le damos importancia, si la tiene. De hecho, está teniendo efecto. El adulterio. Yo me echo una canita al aire, igual. El adulterio, y no solamente el adulterio, el sexo promiscuo, ¿cuántas heridas produce en los corazones? ¿Cuánta gente hay dañada por ahí? ¿Y cuánto beneficio tienes tú? Todo eso, y podría citar muchas más cosas, son infringir la ley de Dios. Pero en el fondo la gente, hay mucha gente que piensa que está muy bien hecho y que se han quitado un problema. ¿Realmente te lo has quitado? ¿O has añadido más? ¿Realmente esa es la solución al problema? Amigo, pero nadie se pone a pensar en las consecuencias de todo esto. Por esto digo, tú me podrás venir, bueno, pero es que la Iglesia ha tenido mucha influencia, bueno, sí, por ejemplo, en gobiernos aquí. La Iglesia Católica ha estado mucho en connivencia con el gobierno, pero eso es la Iglesia. ¿Ha tenido influencia Cristo en el gobierno? ¿Ha tenido influencia la doctrina y la palabra de Cristo en el gobierno? Y no solo en el gobierno, en toda la sociedad. Ahora se acercan elecciones y ahora cada uno te vende el oro y el moro. En definitiva, ¿qué pasa? Mientras yo crea que la palabra de Dios en su totalidad no tiene por qué beneficiarme y que yo puedo quitar y poner y que yo puedo coger de la palabra de Dios lo que yo quiera. O dicho de otra manera, yo soy el que pongo los márgenes y acoto hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Esto de no cometer adulterio es muy estricto. A mí me gustan las mujeres. ¿Por qué yo no puedo ponerle los cuernos de vez en cuando a mi mujer? ¿Qué más da si yo soy muy macho? O 20.000 cosas más. Primero, tú no has entendido, porque además esa es otra que hoy lo vemos mucho en la sociedad, la auténtica obsesión. Es una obsesión por el sexo. ¿Vale? El sexo está muy bien dentro de los márgenes que Dios te da. Dios te lo ha dado para algo. ¿Vale? Pero también te ha puesto unos límites y los ha puesto Él. Aunque no lo entendiera, por lo menos como cristiano debería decir, pues si me los ha puesto, por algo me los ha puesto. Pero no razono así. Ah, no, yo, bueno, ¿qué más da por echar una canita al aire?
Y a lo mejor lo hago con una mujer que también está casada, luego a lo mejor el marido se entera, heridas, 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 problemas. Si los hijos hay hijos por medio, más problemas, más heridas y más daño. Y no le damos ninguna importancia. Ya no voy a entrar en las aberraciones que hoy se hacen sexuales. Ya el mundo cada vez además ya no disimula. O sea, hubo una época, lo más triste para mí, es lo que más me preocupa, es cómo estamos los cristianos. Porque el mundo ya sabemos a lo que va. El mundo se está, lo voy a decir claro, satanizando a pasos agigantados. Ya ni siquiera lo disimulan. Es más, ya te hay, el otro día hablaba con alguien de cómo pusieron una estatua de Moloch, un dios, es curioso además, se supone que vamos avanzando, somos progresistas, progresáis hasta el infierno. Si lo que estamos es volviendo para atrás, si estamos cogiendo hasta la misma terminología, los mismos símbolos y los mismos dioses que en realidad son demonios, porque hablemos claro, según la palabra del Señor, lo que está detrás de los ídolos son demonios. Y cuando tú adoras a un ídolo, adoras a un demonio. Hablemos claro, principados y potestades de las tinieblas. Y claro, la gente va, es curioso, me llama la atención hoy, ya la racionalidad supuesta, fíjate cómo es Satanás, pero qué tontos somos nosotros que nos dejamos engañar. No, es que esto no es científico y tal. Ahora ya la ciencia ni cuenta. El otro día no sabía si echarme a reír, echarme a llorar, porque oí un comentario que decía, no, es que la naturaleza es machista. Digo, ¿cómo? Escucho a 2 o 3 supuestos, además están dando cátedra por ahí, enseñando, lo sacaron en la tele. 2 o 3 que tienen una granja y tienen a las gallinas separadas de los gallos porque dicen que los gallos violan a las gallinas. Digo yo ya de verdad, señor, yo apague, vámonos, que paren el planeta que yo me bajo. Esa es la mentalidad de hoy. Pero yo diría en primer lugar, digo, bueno, ¿dónde está la ciencia? Tú no dices que crees en la ciencia. ¿Qué ocurre? ¿Que la ciencia es válida para unas cosas y no es válida para otras? Pues sí, hermano, sí. Es literal. Yo recurro a la ciencia cuando a mí me interesa. Pero si la ciencia me demuestra algo que no es lo que yo creo, entonces la ciencia no me vale. ¿Qué me dice la ciencia con respecto a los sexos? Que hay dos. Masculino, XY, cromosoma XY, femenino, cromosoma XX. Ah, pero eso no puede ser, porque eso, la biología es machista. Entonces lo cambio. Y así se va influyendo en la mentalidad de la gente. Pero a lo que voy, mientras yo no, y sobre todo vuelvo a decir, el mundo va a lo que va, la propia palabra nos lo dice y no debería ni de sorprendernos. Al contrario, se está cumpliendo la palabra con una exactitud que pone los pelos de punta. Todo lo que el Señor dijo se está cumpliendo. Pero a lo que voy, en la iglesia, hermanos, en la iglesia deberíamos funcionar de otra manera. Y tenemos que empezar por aceptar. Yo tuve una prueba a poco de
de convertirme, donde el Señor me hizo ver y me habló a través de Job. Hay un momento en el que creo que es cuando la mujer le recrimina a Job, el que esté allí, que le dice, mira, maldice a Dios y muérete ya, pero no te has visto cómo te tiene, todavía adoras a tu Dios y te tiene en una condición horrorosa. Y Job le dice algo tremendo. Le dice, recibiré de Dios lo bueno y no recibiré lo malo. O dicho de otra manera, lo que yo creo como bueno, lo voy a recibir, pero lo que yo juzgo que es malo para mí, no lo voy a recibir. Y lo digo así porque es lo que nos suele ocurrir. Nos cuesta entender que algo que para nosotros puede ser malo, en realidad va a traer un efecto bueno sobre tu vida. Pero esto es una realidad en Dios. Lo que pasa es que Dios va por partes. Antes he dicho que Dios hizo un pacto en el Sinaí con... ¿Sabía Dios que no iban a cumplir el pacto y que no iban a cumplir su ley? Claro. Fíjate si lo sabía, que ¿qué le revela al apóstol Pablo? Le dice al apóstol Pablo, la ley no fue dada para que la gente se salvara a través de la ley. La ley fue dada para que la gente se diera cuenta que por sí mismo no podía cumplir la ley, que necesitaba algo, o mejor dicho, alguien para cumplirla. Dios es sabio. ¿Por qué Dios está permitiendo hoy muchas cosas? Porque lo que espera, por lo menos, de sus hijos es que nos demos cuenta, viendo lo que pasa, de la importancia que tiene la ley de Dios, la ley y los profetas, y que ni una jota ni una tilde, nada pasará hasta que todo se haya cumplido. Y que no podemos ser luz del mundo si nos dejamos absorber por el mundo, si nos contaminamos, si nos dejamos influir por la manera de razonar del mundo. Por eso en otro sitio dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No podéis razonar como razona el mundo, tenéis que razonar como Cristo razona. ¿Y cómo razonaba Cristo? Se puede resumir en una sola frase. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso puede resumir perfectamente el pensamiento de Cristo. Él se sujeta a su Padre en todo. ¿Por qué? Ay, porque toca obedecer, porque no, lo hace con alegría. Y era el hombre, fijaos si fue atacado, si fue insultado, si le hicieron de todo lo que le tenían que hacer. ¿Tú ves a Cristo mal, con un carácter agrio? ¿Tú ves a Cristo infeliz, insatisfecho? ¿A que no lo ves? Con todo lo que le hicieron, quitándole la vida con 33 años. Pero bueno, esto es una locura. ¿Qué pasa? ¿Que este hombre estaba loco? No, no. Su paz, su felicidad, su satisfacción no dependía de nada de este mundo, la tenía en su Padre Celestial. Descansaba en él. Y por eso podía poner en práctica todo lo que su padre, como él mismo dice, le había encomendado. ¿Pero por qué? Porque hizo a su padre el centro de su vida. Si nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia, ¿quién tendría que ser el centro de nuestra vida? ¿Y qué importancia tiene que tener el consejo de Dios?
Pero hasta que yo, cada uno personalmente, no crea de verdad. Y yo sé que me estáis mirando con una cara como diciendo, sí, sí, pero es que te lo estoy diciendo aposta. Quiero que lo pienses profundamente. Quiero que te examines a ti mismo. Porque sé, no voy a dar nombres ni nada, pero sé que hay personas en la iglesia, dentro de la iglesia, que no creen de verdad que haya que poner en práctica todo el consejo de Dios. No lo creen. Creen que hay márgenes. Bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero yo me puedo casar y descasar, por ejemplo. Yo voy a la iglesia, pero yo no tengo por qué casarme para tener tal. Yo voy a la iglesia y participo y tal, pero yo no tengo por qué hacer esto, no tengo por qué hacer lo otro. Pues yo te digo, sí tienes por qué hacerlo. Porque se supone que tú tienes que agradar a Dios, primera cosa. Y se supone que tú tienes que ser ejemplo al mundo. ¿Y cómo vas a dar luz si estás oculto o sencillamente ni siquiera das luz porque no tienes luz? Ah, pero es que si me expongo, pues se puede notar mucho que a lo mejor no estoy como tengo que estar. Bueno, si no estás como tienes que estar, ve al Señor y dile que te ponga como tienes que estar. Pero hermanos, y voy terminando porque no sé si ya me he alargado demasiado. No es cuestión de broma, porque no va a venir la solución. Incluso en la vida natural lo podemos ver. No va a venir la solución mientras que yo no esté muy de acuerdo, muy conforme con hacer lo que tengo que hacer. Porque me voy a resistir. Porque Dios te va a marcar unas pautas y tú vas a decir, por ahí no paso. Claro, Dios no te obliga. Dios no te obliga. Pero eso va a tener consecuencias en tu vida. Lo único que no vamos a poder evitar nunca son las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y sobre todo, hay cosas que le pedimos a Dios que si realmente no lo queremos y no lo creemos, difícilmente van a pasar cosas. Si yo le pido, por ejemplo, al Señor, Señor, venga tu reino, pero yo en el fondo no quiero que venga. Si yo le digo, santificado sea tu nombre, pero me importa un pepino que la gente se ría del nombre del Señor. No, yo voy, ¿qué toca decir esto? Yo lo digo. ¿Qué toca cantar? Yo lo canto. Pero tú lo sientes en tu corazón. Que además, si lo pensáramos seriamente, diríamos, me estoy dirigiendo al que todo lo sabe, al que todo lo ve, al que nada se le puede ocultar, y le estoy contando una bola impresionante. Y él me está viendo y sabe que le estoy contando una bola. ¿Qué espero? ¿Qué espero? Yo te lo digo claramente. Si tú eres sincero, simplemente di lo que hay de verdad en tu corazón y tú no tardas ni 2 segundos en ver la mano de Dios. Pero tú, como tú entres por la puerta de atrás, con Dios no juega nadie. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no hay? Pues porque estamos abandonando los principios de Dios. Y en el fondo, vuelvo a decir, la gran tragedia para mí es que si yo no creo en esos principios,
no, ni siquiera voy a obtener, no, porque no creo. Yo practico cosas, pero no estoy convencido, no tal, a mí me gustaría. ¿Y qué hago? Pues como va la gente hoy. Va buscando iglesias y va buscando grupos donde se adapten a lo que yo personalmente pienso que tiene que ser la cosa. Pero yo tengo que empezar por mí. Yo tengo que empezar mirándome a mí y a solas con el Señor decirle, Señor, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad real para yo poderla poner en práctica? ¿Qué me dice tu palabra que yo tengo que hacer para caminar en tus caminos? Guíame, ilumíname y dame las fuerzas que necesito para mantenerme, como dice en otro sitio, si alguno permanece en mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. Y vendremos a él, y haremos morada con él, mi Padre, yo y el Espíritu. Y la vida de esa persona va a cambiar. Pero ánimo, hermanos, no te desanimes tampoco, no se trata de echarte aquí una bronca. ¿Quién soy yo para dar broncas? Como he dicho antes, Dios dio la ley para preparar el camino a la gracia, no para que a través de la ley la gente se salvara. Dios está permitiendo cosas hoy para que el pueblo de Dios se dé cuenta de la realidad de lo que vive. Y dándose cuenta de la realidad de lo que vive, si hay sinceridad o no en nuestros corazones y si de verdad creemos en lo que Dios nos expresa que es su voluntad en su palabra, acerquémonos a Él. Porque eso es lo que Él quiere, que tú voluntariamente vayas a Él, no cogido de la oreja, no con un látigo detrás. Que tú digas, no, es que yo quiero hacer tu voluntad porque yo sé, creo, como Cristo en Getsemaní, que tu voluntad es lo mejor. Y aunque no lo entiendo, aunque no lo comprendo, aunque me choca, pero yo creo en ti y por lo tanto creo en lo que me dices, creo que no me mientes, creo que eres fiel, creo que vas a cumplir lo que dices y por lo tanto vengo a ti. Aquí me tienes. Y le abres tu corazón de par en par. Y yo te digo a ti que no se tarda ni 2 segundos en responderte. Pero hasta que esto no se vea, termino con un versículo. Tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu poder. Y un cántico muy bonito que cantamos aquí a veces, que dice en hebreo, Baruch haba b'Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa? Hoy es Domingo de Ramos. Celebramos la entrada en Jerusalén donde se le aclama como rey y en el fondo se le rechaza. ¿Qué le está diciendo en resumidas cuentas el Señor a ese pueblo de Israel? No me veréis más hasta que digáis Baruch haba b'Shem Adonai. Es decir, esto que hoy he hecho de entrar no va a tener cumplimiento real hasta que todos vosotros de corazón me digáis, ven Señor. No de forma fingida, no de forma religiosa. Yo quiero que salga de vuestros corazones, que salga de vuestro interior el decirme, ven Señor, quiero que reines de verdad sobre mi vida.
entonces cambiarán las cosas. Amén.